Leyes de reposo en las festividades. Capítulo 1. 1. Los 6 días en los que la Torá prohibió la realización de labores, el primer y séptimo día de Pesaj, el primer y octavo día de la festividad de Sukkot, el día de la festividad de Shavuot y el primer día del séptimo mes, es decir, Rosh Hashanah. Se denominan festividades. El descanso requerido por la Torá en todos estos casos es igual. Está prohibido realizar cualquier tarea de trabajo, a excepción del trabajo que se requiere para la alimentación, como expone, excepto lo que cada persona necesite comer en ese día. Shmot 12:16. 2. Todo el que descansa de tareas de trabajo en uno de estos días cumple un precepto positivo, porque está escrito sobre ellos Shabbatón, es decir, descansar. Y todo el que hace uno de estos días una labor no necesaria para la alimentación, por ejemplo, construir, destruir, tejer y etc., omite un precepto positivo y transgrede un precepto negativo. Como expone, no haga ninguna tarea de trabajo y ninguna labor se efectuará en ellos. Si alguien hace un labor en uno de esos días, en presencia de testigos y bajo advertencia, se debe aplicar la pena de azotes por ley de la Torá. El que hace varias labores madre en una festividad bajo una advertencia, por ejemplo, siembra, construye, destruye y teje bajo la misma advertencia, solo recibe una pena de azotes, porque solo respecto de Shabbat, cada labor se considera por separado, de modo que se aplica una pena por cada una. Pero no es así respecto de las festividades. 4. Toda labor que por hacerla en Shabbat uno es culpable, si alguien la realiza en una festividad sin que ésta sea necesaria para la alimentación, se le debe aplicar la pena de azotes, con la excepción de cargar de un dominio a otro y encender fuego, por cuanto que se permitió cargar en una festividad, si es necesario para alimentación, también se permitió hacerlo incluso si no es necesario para ello. Por consiguiente, en una festividad está permitido trasladar a un niño un Sefer Torah, una llave, etc., de un dominio a otro. Asimismo, está permitido encender fuego a pesar de que no sea necesario para preparar alimentos. En cuanto al resto de las labores, todo lo necesario para la preparación de alimentos está permitido. Por ejemplo, hacer shejitá, hornear, amasar, etc. Y todo lo que no es necesario para la alimentación, por ejemplo, escribir, tejer, construir, está prohibido. 5. Toda labor que se pueda hacer antes de la festividad, sin que implique pérdida ni falta, los sabios prohibieron realizarla durante la festividad, incluso si es necesaria para alimentación. ¿Por qué? Por decreto. No sea que la persona deje labores que puede hacer antes para hacerlas en la festividad misma, lo que resultaría en que durante toda la festividad estará yendo a hacer esas tareas, privándose así la alegría de la festividad, y además no tendrá tiempo para comer y beber. Y por esta misma razón no prohibieron cargar en las festividades, a pesar de que es algo que se puede hacer antes de la festividad. Entonces, ¿por qué no lo prohibieron? Para incrementar la alegría de la festividad, que la persona lleve y traiga todo lo que quiera, lleve a cabo sus deseos y no sea como alguien que tiene las manos atadas. Pero el resto de las labores que se pueden hacer en la víspera, por cuanto que requieren dedicación, no se debe hacerlas en la festividad. ¿Cómo es eso? En una festividad no se debe cosechar, trillar, aventar, separar, moler trigo, ni tamizar, ya que todas estas labores pueden hacerse en la víspera de la festividad sin que implique pérdida ni falta. 8.
pero se permite amasar, hornear, hacer shejitá y cocinar en una festividad, ya que si se hiciera en la víspera, implicaría pérdida o falta de sabor, porque pan caliente o comida cocinada hoy no es lo mismo que pan horneado ayer o comida cocinada ayer. Y la carne degollado hoy no es lo mismo que carne degollado ayer. Y lo mismo es válido para todos los casos similares. Asimismo, los preparativos para la preparación de la comida que de hacerse en la víspera implicaría pérdida se permite hacer en la festividad, como moler especias y similares. 9. No se permite hornear y cocinar en una festividad lo que se comerá en un día de semana. Solamente se permitió hacer una labor necesaria para comida de la que se tendrá provecho en la festividad. Si alguien prepara comida para comer en la festividad y sobra, se le permite consumir lo que quede en el día de semana. 10. Una mujer puede llenar una olla con carne y cocinarla en la festividad, a pesar de que solo necesita un trozo. Un panadero puede llenar un barril de agua a pesar de que solo necesita un cucharón. Una mujer puede llenar un horno de pan, aunque solo necesita una hogaza de pan, porque cuando hay mucho pan, se hornea mejor. Una persona puede salar varios trozos de carne de una vez, incluso si solo necesita uno. Y lo mismo es válido para todos los casos similares. 11. El que cocina o hornea en una festividad para comer en ese mismo día, o si invitó huéspedes y no fueron, y sobra comida o pan, tiene permitido comerlo al día siguiente, ya sea día de semana o Shabbat. Solamente se exige que no haga una artimaña. Si de todos modos alguien hizo una artimaña, está prohibido comerlo incluso en el Shabbat que cae después de la festividad, porque los sabios son más rigurosos con respecto al que hace una artimaña que con respeto al que lo hace deliberadamente. 12. El que tiene un animal moribundo no debe hacerle shjitá durante una festividad, para evitar que muera, solo quedando prohibido así su consumo, a menos que sepa que puede comer de él carne asada del tamaño equivalente a una aceituna en el mismo día, para no hacer shjitá en una festividad de lo que comerá en día de la semana. Lo mismo es válido en todos los casos similares. 13. No se debe hornear y cocinar en una festividad para alimentar a no judíos o perros como expone. Solo esto, cocinar, puede ser hecho para ustedes. O sea, para ustedes y no para los no judíos. Para ustedes y no para los perros. Por consiguiente, está permitido invitar un no judío para la comida de Shabbat, pero no para la comida de una festividad, por decreto rabínico, pues ello podría ocasionar que la persona cocine más en la festividad para el no judío. Si el no judío va solo, sin que lo hayan invitado, puede comer con ellos lo mismo que ellos, siendo que ya estaba preparado. 14. Un animal cuya mitad le pertenece a un no judío y la otra mitad a un israelita, está permitido hacerle shjitá en una festividad, a pesar de que no es todo del israelita, porque no se puede comer del carne del tamaño de una aceituna sin hacerle shjitá, pero está prohibido hornear una masa que es mitad de un judío y mitad de un israelita, porque la masa se puede dividir y hornear solo la parte que le pertenece al israelita. Si los soldados no judíos le dan harina a un israelita para que les haga pan en una festividad, entonces si a ellos no les molesta que se le dé un poco de ese pan a un niño, está permitido hornearla para ellos en la festividad, porque cada uno de los panes que se hornea para ellos es apto para un niño. La masa que se le da a comer a los perros, si se trata de un tipo de masa
que a veces los pastores la comen, se permite hornearla en una festividad. 15. El que cocinó en una festividad para no judíos, para un animal o para dejar para día de semana, no es penado con azotes, pues si hubiese recibido invitados, esa comida serviría para ellos. Si una persona hace comida para sí mismo y le sobra, se le permite darle de comer de ello a no judíos y a un animal. 16. Llevarse y untarse con aceites o perfumes se considera como comer y beber, porque es provecho para el cuerpo, y se permite hacerlo durante las festividades, como expone lo que necesite consumir toda persona, o sea, todo lo necesario para el cuerpo. Por consiguiente, se permite calentar agua en una festividad para lavarse la cara, las manos y los pies, pero lavarse todo el cuerpo está prohibido, debido al decreto rabínico por las casas de baño para evitar que caliente agua sin necesidad. Si el agua se calienta en la víspera de una festividad, se permite lavarse con ella todo el cuerpo en la festividad, porque los sabios solo prohibieron hacer esto en Shabbat. 17. Todo lo que está prohibido en Shabbat, ya sea porque es similar a una melajá, o bien porque ello conlleva a una melajá, o por shvut, está prohibido en una festividad, a menos que sea necesario para la comida, o algo similar, o si se trata de cosas permitidas en la festividad, como se explicará en estas leyes. Todo lo que está prohibido mover en Shabbat, está prohibido moverlo en una festividad, excepto lo necesario para comer o algo similar. Y todo lo que está permitido en Shabbat está permitido en una festividad. Hay algo en las festividades que no hay en Shabbat. La prohibición de muktzeh. La prohibición de muktzeh se aplica en las festividades, pero no en Shabbat, dado que en general las leyes de las festividades son más indulgentes de las de Shabbat. Por ello, se prohibió el muktzeh en las festividades para evitar que las personas las desprecien. A continuación se explicará qué tipo de muktzeh es el que se aplica solo en las festividades y no en Shabbat. ¿Qué significa eso? Una gallina destinada a empollar huevos, un toro destinado al arrado, palomas de nido y las frutas destinadas para la venta, todos los citados y similares son considerados muktzeh y está prohibido comer de ellos en la festividad, hasta que sea preparado en la víspera de la festividad y que la persona tenga en mente comerlos. Pero en Shabbat todo se considera preparado y no necesita preparación adicional. Y así como lo muktzeh está prohibido en las festividades, también lo nacido, nolad, está prohibido. 19. En día de semana se prepara para Shabbat y o para una festividad, pero en una festividad no se prepara para Shabbat, ni en Shabbat para una festividad. Por consiguiente, un huevo puesto en una festividad que cayó domingo después de Shabbat está prohibido, a pesar de que la gallina que lo puso está destinada para el consumo, pues el huevo se completó en el día anterior, es decir, Shabbat. El huevo está terminado completamente 24 horas antes de que la gallina lo pone, lo que resultaría en que el Shabbat lo prepara para la festividad. Los sabios prohibieron comer los huevos puestos en cualquier festividad. Es un decreto para evitar que se coma un huevo puesto en una festividad que cae domingo. Asimismo, prohibieron los huevos puestos en cualquier Shabbat, como decreto para evitar que se coma un huevo puesto en Shabbat que cae después de una festividad. 20. Y así como está prohibido comerlo, también está prohibido moverlo, incluso si este huevo se mezcla con otros 1000 huevos y no se lo puede identificar, todos ellos están prohibidos, ya que de todos modos se permitirá al día siguiente en día de semana. Y la ley es que todo aquello que se permitirá luego, aunque se mezcle en millones, no se anula.
Si alguien hace shejitá a una gallina en una festividad y encuentra en su interior huevos completos, están permitidos, porque esto no es algo muy habitual, y los sabios no decretaron prohibición sobre algo esporádico. 21. El hecho de que afuera de la tierra de Israel celebramos 2 días cada una de estas festividades es una costumbre. El segundo día de la festividad es por institución de los sabios y es una de las cosas establecidas durante el exilio. Los habitantes de la tierra de Israel celebran 2 días solo Rosh Hashanah. En las leyes de la santificación del mes, en este libro explicaremos el fundamento de esta costumbre y el motivo por el cual Rosh Hashanah se celebra 2 días en todos los lugares. 22. Con respecto al segundo día de la festividad, a pesar de que es una institución rabínica, todo lo que está prohibido hacer en el primer día también está prohibido en el segundo. Y todo el que profana el segundo día de una festividad, aunque sea Rosh Hashanah, ya sea un Shvut, una Melajá, o si salió fuera del límite, es castigado con la pena de azotes por rebeldía, pena de índole rabínica, y con la pena de nidui, aislamiento de la comunidad si se trata de un estudioso. Y así, como en el primer día está prohibido recitar un sermón fúnebre y ayunar, y se debe estar alegre, así debe ser el segundo día de la festividad. No hay diferencia entre ambos días, sino solamente con respecto a un fallecido. ¿Qué significa ello? Cuando alguien fallece en el primer día de la festividad, que los no judíos se ocupen de su entierro. Y si alguien fallece en el segundo día de la festividad, los israelitas deben ocuparse, haciendo todo lo necesario como hacer el ataúd, coser la mortaja, recoger hierbas aromáticas, etc. Pues el segundo día de una festividad, Rosh Hashanah, inclusive se considera como un día de semana con respecto al entierro de un fallecido. 24. Los 2 días de festividad de la diáspora son considerados 2 santidades diferentes y no son como un solo día. Por lo tanto, lo que es muktzeh o nace el primer día de la festividad y fue preparado para el segundo día está permitido. ¿Cómo es esto? Un huevo puesto el primer día de la festividad se puede comer el segundo día. Una bestia o un ave cazado el primer día se pueden comer el segundo día. Un producto de la tierra desconectado de su fuente el primer día se puede comer el segundo día. Asimismo, se permite aplicar una sustancia en el ojo el segundo día de la festividad, y a pesar de que no se trata de una enfermedad. ¿En qué caso se aplica lo anterior? En los 2 días de festividad en la diáspora, pero los 2 días de Rosh Hashanah son una sola santidad y se consideran como un solo día extendido con respecto a todos estos asuntos, excepto cuando se trata de un fallecido, a quien está permitido enterrar en el segundo día de Rosh Hashanah también. Pero un huevo nacido en el primer día de Rosh Hashanah está prohibido en el segundo día. Y lo mismo es válido en todos los casos similares. Cuando Shabbat y la festividad caen consecutivamente y nace un huevo en uno de estos días, está prohibido en el otro. Y lo mismo es válido en cosas similares al huevo. Incluso si nace en el segundo día de la festividad, no se debe comer en el Shabbat próximo.